Muy bien, buenos días, hermanos. Vamos a comenzar nuestro estudio de escuela dominical. Vamos a continuar con nuestro estudio de Mateo y vamos a empezar el capítulo 15. Vamos a ligar con este capítulo recordando que después de la muerte de Juan el Bautista, Jesús trata de apartarse de Galilea. Recordemos que Herodes es el que mata a Juan el Bautista y Herodes era el tetrarca de Galilea. O sea que no se sentía, vamos a decir, contento Jesús de estar en el territorio de Herodes. Entonces lo vemos como empieza a alejarse, empieza a... Primero notamos que cuestiona más a los adversarios porque tiene más adversarios y se mueve mucho de un lado a otro del mar de Galilea, sobre todo hacia la parte oriental y norte, ¿verdad? Entonces eso nos indica que no deseaba estar en Galilea, en el territorio de Herodes. Vamos con esa idea en mente. Recordemos que se había ido recrudeciendo la persecución hacia Jesús, ¿verdad? Primero eran sus palabras, luego ya fueron las maneras de cómo trabajaba él, que si curaba o sanaba en sábado, o sea, ataques directos, personales. Y ahora vamos a ver otra cosa. Vamos a empezar con el versículo 1 del capítulo 15. Nosotros vemos aquí, ¿verdad?, algo diferente. Generalmente las personas que atacaban a Jesús eran las personas que se encargaban de la vida religiosa de las partes donde él visitaba, ¿verdad? Escribas, fariseos que enseñaban o trabajaban en esas regiones. Pero lo que vemos ahora dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo. Entonces ya aquí ya no son los locales, sino que han venido los importantes de Jerusalén a perseguir a Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿en qué forma lo persiguen? Dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Y aquí ya vemos que ya no están atacando directamente a Jesús, están atacando a la enseñanza de Jesús en la actitud de sus discípulos, ¿verdad? O sea, ya están en un plano diferente. Voy a ponerles un ejemplo. Cuando nos atacan a nosotros, pues nos defendemos y no nos importa mucho, yo sé cómo le hago, yo sé de quién me defiendo. Pero cuando atacan a nuestros hijos, es otra cosa, ¿verdad? Es otra cosa bien diferente. Porque de alguna manera ellos no tienen la misma capacidad de defensa y ahora es también una cuestión que diríamos de aprovecharse. ¿Por qué? Con Jesús, porque él sabía y podía defenderse de los que sabían, pero los discípulos eran aprendices, ¿verdad? Entonces estaban en desventaja con los eruditos, aparte eran pueblo y eran las autoridades religiosas, entonces estaban en total desventaja. Entonces eso es lo primero. Y luego tenemos, ¿verdad?, la cuestión, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? O sea, algo que todo el pueblo respeta, ¿por qué tus discípulos no lo respetan?
Y dice, ¿y cuál es el problema? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Y aquí no es nada más como lo hacemos nosotros, ¿verdad? Eso es muy bueno, una cuestión de higiene. Venimos de la calle, andamos haciendo algún quehacer, vamos y nos lavamos las manos. Aunque no vayamos a comer porque están sucias, nos las lavamos. Con mayor razón a la hora de que vamos a comer, nos lavamos las manos. Pero aquí no se trata nada más de lavarse las manos para que no estén sucias. Se trata de un ritual. Y es un ritual especial. Algunos eruditos nos hablan de lavado de 7 veces las manos, ¿verdad? Entonces era algo que no estaba en la ley, sino que la tradición de los ancianos la había ido desarrollando y se le imponían como parte de la ley. Entonces por eso hablan porque no cumplen la tradición de los ancianos, ¿verdad? Entonces Jesús no va a discutir con ellos esta cuestión de lavarse las manos, sino va a discutir la cuestión de la tradición, como vemos más adelante. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y aquí nosotros vemos lo que Jesús pone en la mesa, la tradición con el mandamiento de Dios. ¿Qué es más importante? ¿La tradición o el mandamiento de Dios? ¿A cuál debemos de seguir preferentemente? Puede que la tradición sea buena, la tradición de los ancianos podía tener mucho de bueno, pero sobre el mandamiento de Dios, ¿verdad? Ahí sí, lo superior era lo que Dios había mandado. Y entonces les dice, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y pone el asunto, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. O sea, era algo máximo el respeto a los padres. ¿Por qué? Porque si tienes capacidad para respetar a tus padres, que son humanos, tu capacidad de respetar las cosas de Dios es más segura. ¿Por qué? Porque aprendiste a respetar. Y si aprendes a respetar en el plano material, lo harás con mayor razón en el plano espiritual, porque es un plano que no controlas, que está sobre ti de una manera tremenda, mucho más que la influencia humana, ¿verdad? Y ellos eran conscientes de eso, ¿verdad? De lo superior que era Yahvé en comparación de cualquier autoridad humana, ¿verdad? Entonces había eso. Y el mandamiento decía que el que lo violara muriera irremisiblemente. Y dice Jesús que ellos están violando ese mandamiento. ¿Y cómo lo están violando? Les dice hipócrita, no. En el 5. Sí, porque vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. O sea, habría algunos listos que para no darles a los papás, es que lo que te iba a dar a ti yo ya lo ofrecí a Dios y no lo puedo dar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues ya es de Dios, no puedo faltar a la promesa de Dios. Pero hay otra cosa más seria aquí, que los escribas y los fariseos enseñaban que era bendición darle más a Dios, aún lo que le correspondía a los papás, porque de esa manera eran bendecidos ambos, el que daba y por el que se había dado. Entonces eran más bendecidos los padres si lo que les iban a ayudar se lo daban a Dios. De esa manera los sacerdotes, el templo se enriquecía a costa de los necesitados, ¿verdad? Y ahí está el problema, ¿verdad? Por eso no era nada más de los particulares, sino era una enseñanza que se estaba dando. Por eso Jesús les dice, hipócritas. ¿Por qué? Porque ese mandamiento que Dios estableció, la obligación de ayudar al padre y a la madre en necesidad, lo estaban dejando de cumplir por un interés monetario, ¿verdad? Entonces eso es lo que está en la raíz de estas palabras de Jesús.
Por eso dice, ¿verdad? Si le das a Dios con lo que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Y así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque la tradición enseñaba eso, ¿verdad? Dale a Dios lo que sería ayuda de tus padres para que te vaya mejor a ti y a tus padres. Eso enseñaba la tradición. Entonces, por eso Jesús está diciendo, con la tradición invalidáis el mandamiento de Dios. Entonces se está poniendo en cuestionamiento toda la tradición, porque bueno, ¿y cuánto de la tradición es correcto y cuánto no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús? Estaba afectando aquella suma autoridad que tenían los escribas y los fariseos con el pueblo, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo se sentía el pueblo con respecto a sus autoridades? No, eran intocables, era un respeto tremendo. Entonces, ¿qué hace Jesús? Dice, hipócritas, bien perdón, hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? Hasta ahí leímos. Vamos a leer el 7, por favor. Y Jesús los enfrenta directamente llamándoles hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aquí está cuestionándolos directamente en su hipocresía. ¿Por qué? Porque se sienten, hablan muy bonito, dicen cosas muy bonitas, alaban a Dios, pero todo lo que hacen es contrario a Dios. Por eso les dice, de labios me honran, pero su corazón, o sea, lo que tienen dentro no es conforme a mi sentir, al sentir de Dios. ¿Por qué? Porque, tienes un mandamiento para los necesitados y haces caso omiso de él. Tu corazón no es el corazón de Dios. Estás totalmente lejos de Dios. Y lo peor que puede haber para un creyente es alejarse de su fuente de la fe, ¿verdad? Entonces ya su fe es vana, ya no tiene fundamento, no tiene raíz. Y eso es lo que está cuestionando Jesús. En vano me honran, y les dice el porqué, enseñando como doctrina mandamiento de hombres. ¿Qué es la doctrina? Es la enseñanza para el pueblo, la enseñanza de la fe, esa es la doctrina, ¿verdad? Entonces, enseñando mandamientos de hombres, que es la tradición, en lugar del mandamiento de Dios, ¿verdad? Por eso invalidan el mandamiento a causa de la tradición. Entonces, Jesús está actuando de una manera tremenda, muy fuerte, porque tiene las autoridades superiores delante de él y les está dando contra delante del pueblo, ¿verdad? Dice, y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. O sea, vengan para acá ustedes, pueblo, vengan, ¿verdad? Ya como diciendo, aquí tienen a estos maestros que han tenido toda la vida, pero vengan para que yo les enseñe. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿Por qué? Porque los fariseos, con la tradición de lavarse las manos, decían que el que no se lavaba las manos se contaminaba. Pero era una contaminación ritual,
una contaminación que llegaba a lo espiritual para ellos, ¿verdad? Y entonces Jesús contrapone esta idea con la de los fariseos diciendo, no, si se lavan con las manos sin lavar y lo que comen, lo comen con manos sin lavar, eso no los contamina. No los contamina. ¿Por qué? Porque no influye sobre las cuestiones espirituales. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca lo que contamina al hombre. Y entonces va a explicarles qué quiere decir lo que sale de la boca. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, fíjense, está explicándoles y les está diciendo con bastante claridad. Pero entonces los discípulos se acercan y le dicen, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? O sea, están asustados. Están, como dicen, entre la espada y la pared. ¿Cómo? Estás ofendiendo a las autoridades. Ellos son los que nos enseñan. Y te das cuenta que se ofendieron, están enojados, ¿te das cuenta? O sea, como que no se sienten a gusto, tranquilos, de que haya ofendido a los señores que vienen de Jerusalén, ¿verdad? A los doctos, a los que saben. Pero respondiendo él les dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. O sea, si estos no son de mi Padre, no van a prosperar, van a terminar muertos. Estos no van para la vida eterna, estos no significan nada, será desarraigada. Dejadlos, o sea, no les tomen tanto interés, no se preocupen tanto porque son autoridades, dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. O sea, ellos no ven la realidad espiritual, no ven realmente las cosas de Dios porque no les interesan, les interesa lo material. Entonces son ciegos. ¿Por qué? Porque ojos espirituales no tienen. Y ellos se sienten que son los que enseñan, los que guían al pueblo, son los que los siguen, también son ciegos. Son ciegos, guías de ciegos, dice Jesús. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. O sea, no nada más se perderá el que enseña mal, sino el que sigue al que enseña mal. Entonces ambos caerán en el hoyo. ¿Y qué significa el hoyo? Pues significa la perdición, significa el no llegar a Dios, significa el perder la vida eterna, ¿verdad? Ambos caerán en el hoyo. Vamos a seguir la lectura con el versículo 15, por favor. Aquí nosotros vemos cómo, a pesar de que habían sido tan claras las palabras de Jesús, los discípulos no las querían entender como las dijo. Entonces, explícanos, no entendemos. ¿Por qué? Porque ellos sentían que los eruditos tenían la razón, ¿verdad? Que realmente se contaminaban si no se lavaban las manos, si no seguían el rito, porque era una cuestión de como estar bien con Dios, ¿verdad? El lavarse las manos como un rito, porque no era, les digo, el simple aseo, sino era todo un ritual complejo, sí.
Yo creo que eso en cierta medida era como tipo normal, porque apenas estaban en la compañía de Jesucristo y estaban viniendo a otras nuevas enseñanzas Otra totalmente dimensión. radicales. Sí. Entonces, eso también pasa en la vida de los creyentes cuando dicen cambia de religión. No es que cambie de religión, sino que cuando venimos a Jesucristo nos empieza a revelar cosas en las que creíamos de manera equivocada. Lo mismo les está pasando a ellos, entonces se sienten como un poco destanteados. Explícanos estas cosas. Miren, la convicción que tenemos de respeto a una autoridad, sobre todo cuando es espiritual, es tremenda. Es tremenda. ¿Por qué? Porque estamos hechos, estamos mentalmente conducidos hacia esa obediencia. Si ustedes hablan con una persona muy católica, no le toquen al Papa, no se lo toquen. ¿Por qué? Si el sacerdote no se lo quieren que lo toquen, menos al Papa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen imbuida esa idea que es lo máximo, que no se puede equivocar, que es lo más perfecto, ¿verdad? Entonces, está hecha la mente así. Entonces, hacer cambiar esa mentalidad es difícil, ¿verdad? Ahora, eso no pasa nada más con las autoridades espirituales. También pasaba en la Edad Media, por ejemplo, con los reyes. La fidelidad al rey era una cosa tremenda. Los buenos servidores se distinguían por su fidelidad al rey. Podían tener el rey más malo, como en el tiempo de los hijos de Catalina de Médicis, ¿verdad? Que fueron malos. Francisco I fue el rey bueno, el padre de ellos, ¿verdad? Pero luego Enrique II fue malo, que era el esposo de Catalina, mediocre, malo, y de ahí para todos los demás de la dinastía, malos, ¿verdad? Malos, malos. Sin embargo, había lealtad al rey, aunque fuera malo. Y si a una persona le tienen esa lealtad, se imaginan cuando es una cuestión religiosa, una cuestión de fe. Es algo de lo más difícil de manejar cuando nosotros tratamos de llegar a ese plano, ¿verdad?, de la persona. Entonces aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Y cuando le piden explicación, les dice, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? O sea, todavía no les cae el 20 de que están equivocados, de que no están siguiendo los mandamientos de Dios, que están torciendo el mandamiento de Dios con algunas tradiciones o con muchas tradiciones, ¿verdad? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? O sea, eso no llega al espíritu, eso no te daña tu parte interior, esencial. Eso nomás concierne al cuerpo. Dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, ¿verdad? Porque son tus sentimientos y tus sentimientos condicionan tu pensamiento y tu pensamiento condiciona tus acciones, ¿verdad? Del corazón sale y esto contamina al hombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mal viene de adentro de la persona, no viene. Decimos, no, pues es que tiene malas compañías. Sí, aprendemos muchas cosas mal de lo que nos rodea, pero si tú eres bueno, el mal que te rodea no te hace mella, ¿verdad? O cuando menos no te afecta de la forma que le afecta al que ya tiene tendencia a lo malo. Hay un dicho que dice que Dios los cría y ellos se juntan, ¿verdad? Que tienes tendencia a lo malo, lo malo te atrae y te unes. Eso quiere decir, y ellos se juntan, ¿verdad? Entonces dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, que es lo primero, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los malos testimonios, las blasfemias. O sea, todas esas cosas malas que el hombre practica y que muchos de los dirigentes practicaban, ¿sí? Hermana, siempre he tenido la duda en cómo definir lo que es el corazón y el espíritu.
¿cómo lo podemos...? Sí. Aquí lo que significa es de donde viene toda la fuerza de lo que tú haces, ¿verdad? En ese tiempo no había muchos estudios sobre el cerebro, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros ahora mandamos la causa es el cerebro, en ese tiempo era el corazón, ¿verdad? Del corazón, ¿por qué? Porque siempre se identificaba el corazón como es la fuente de la vida, vamos a decir. Si afectabas el corazón, la gente ya no tenía vida. Entonces, como que es la fuente de todo lo bueno y lo malo que el hombre tenga. Por eso lo consideraban el órgano más importante del cuerpo. Porque si te daban un golpe en la cabeza y quedabas inconsciente, pero el corazón seguía funcionando, seguías vivo. Y muchas veces te componías y seguías, aunque tu cabeza no trabajara bien, quedaras tonto, pero seguías viviendo y haciendo cosas. Entonces no se le daba tanta importancia, ¿verdad? Pero que ya en la época moderna, en que ya tenemos más conocimiento del cuerpo humano, entonces sabemos que todo eso de los deseos, las acciones, todo eso viene de nuestra mente. Nuestra mente trabaja y va haciendo que las cosas que estaban en la mente se conviertan en realidades, ¿verdad? Por eso ahora realmente el centro de nuestra persona es la mente, es el cerebro. Hermana, por eso dice de que el Señor conoce nuestros pensamientos. Entonces los malos pensamientos que nos llegan, porque todos nos llegan, ¿verdad? Si ya se van al corazón, ahí es cuando ya se vuelven en una acción. Porque malos pensamientos todos tenemos, ¿verdad? Siempre podemos pensar mal de alguien, o yo pienso mal, o yo ando pensando mal. Pero cuando ya mis pensamientos se entran a mi corazón y contaminan mi corazón, entonces yo ya me contaminé toda, porque el corazón es la vida. Entonces ahí es cuando la persona ya empieza a hacer acciones que no están correctas, a maldecir, por ejemplo, todo lo que viene aquí, a fornicar o a chismear, o todo con lo que empiezas a hacer, porque ya tu corazón ya lo contaminaste de esos malos pensamientos. Cuando esos pensamientos nada más lo dejamos en pensamientos como ahí nada más superficialmente, entonces ahí es cuando sí el espíritu nos ayuda a retener de que no nos llegue a todo nuestro cuerpo. Sí, a lo que dice Patti, le damos el asiento de los sentimientos al corazón, ¿verdad? Todavía en la actualidad. Por eso cuando alguien está enamorado dibuja un corazoncito, ¿verdad? En realidad nuestros sentimientos vienen de nuestras glándulas internas, de ahí vienen. Según cómo trabajan nuestras glándulas internas, son cómo reaccionamos, ¿verdad? Ahí el estudio ese de los temperamentos, pues depende de las glándulas que dominan, es el temperamento que la persona tiene. Las más importantes, la hipófisis, la tiroides, las suprarrenales, las gónadas, ¿verdad? Pero viene de ahí, ¿verdad? De ahí viene, de lo que sentimos, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo muy rudo y a propósito porque hay jóvenes. Los médicos nos recomiendan que no nos bañemos con agua muy caliente, que nos bañemos con agua templada. Y nos dan algunas razones, por ejemplo, que los músculos se fortalecen con el agua tibia o fría y que el agua caliente los reblandece. ¿Por qué? Las venas se expanden, se dilatan con el calor. Entonces se ensanchan, ¡ay! Nos sentimos tan a gusto en un baño bien caliente, bien relajados. Se relajan, las venas se dilatan, los músculos se relajan, nos sentimos felices. Pero también las gónadas. Entonces, ustedes saben que se relaciona mucho con el calor la actividad sexual. Por eso también no se debe de bañar con agua muy caliente, porque siempre estás activamente listo sexualmente. Entonces, oye, no tienes el control que debías de tener, ¿verdad? Pero eso no lo dice nunca. Pero es una de las razones por las que no te debes de bañar con agua muy caliente. El agua lo más frío posible, ¿sí? Primero el pastor y luego Nelly porque levantó la mano primero. Sí, como dice, nuestras emociones
vienen como resultado de las glándulas. Entonces, ¿cuál es emociones tanto positivas como negativas, me imagino, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad en un momento en que reaccionamos negativamente si es por nuestras glándulas? Sí, bueno, el cerebro tiene control sobre nuestras glándulas. Recordemos que el cerebro es un órgano muy complejo. Tenemos dos partes importantes, esto ya lo he hablado antes, el cerebro, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es primitivo, es el mismo cerebro que tienen los reptiles, los batracios y los peces. Pero el cerebro periférico es el que tienen los mamíferos y las aves y los humanos. Ese cerebro periférico tiene control sobre el sistema nervioso central. Si nada más tuviéramos el sistema nervioso central, no cuidaríamos a nuestras crías, no las comeríamos como los peces. O es como dice Pati, que tenemos el sentimiento, pero luego tenemos el control del cerebro. El sistema nervioso periférico tiene el control. Por eso, por ejemplo, el miedo. Hay muchas personas que son muy miedosas y es un miedo casi incontrolable. Nomás están en lo oscuro y están que tiemblan. Tienen mucho miedo. Pero entonces el cerebro tiene que decirle, no tienes de qué temer, no hay nada, es nada más tu imaginación. Esas personas tienen que ser enseñadas. ¿Por qué? Porque sus glándulas les mantienen el miedo, ¿verdad? Pero el control del cerebro hace que venzas la influencia de la glándula. Las personas muy irascibles, generalmente se dice que son personas biliosas. Y sí, el hígado es una glándula también. Y la bilis tiene que ver en el carácter de las personas, ¿verdad? La persona que deja correr su bilis con mucha facilidad se enoja también con mucha facilidad, es irritante la bilis, ¿verdad? Pero también el cerebro tiene control sobre eso, ¿verdad? Entonces, por eso les digo que en realidad lo más importante desde el punto de vista de la anatomía moderna es el cerebro, no el corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cerebro es el que hace que tengamos el control. Yo siempre les he dicho, el cerebro es tu mejor amigo y tu peor enemigo. Porque si empiezas a elucubrar y a pensar y te dejas llevar por lo que estás pensando y no es correcto, conveniente, te lleva. Entonces tienes que controlarlo, tienes que pararlo y decir no, eso no está bien. Pero si nos lo dejamos cuidado, es nuestro peor enemigo, ¿verdad? Entonces eso como gentes de otra época lo podemos entender, que en el tiempo de la Escritura todavía no se daba ese conocimiento del organismo, ¿verdad? A pesar de que Dios tenía control de muchas cosas, ellos todavía no estaban preparados. Yo les he dicho siempre que la revelación la fue dando Dios paulatinamente, a medida que el hombre podía recibirla, ¿verdad? Por eso el conocimiento de la Trinidad es tardía. No es desde el principio, porque primero había que controlar el politeísmo. Y no se podía meter la idea de la Trinidad cuando había politeísmo, ¿verdad? Esa era la razón. Por eso es más tardía esa revelación. Bien. ¿Me permite agregar, sí, hermana? Sí, Muchas por favor, gracias. perdón. Quisiera comentar que, por ejemplo, leí un libro, y estoy leyendo otro, que cuando el Señor creó al ser humano era un cuerpo inerte, sin vida. Pero cuando sopló a aliento de vida, es decir, implantó o sopló el espíritu, le dio la capacidad de pensar, de sentir y de actuar. Sin embargo, en todo esto hay 3 dimensiones: la dimensión cognitiva, la dimensión impulsiva, que son los sentimientos y emociones que son ráfagas que nos llevan a actuar, y la dimensión espiritual. Y el autor ponía un ejemplo: la espiritual es la que dentro de todo ser humano, bueno y malo, siempre existe y nos va a llevar al bien. Una cosa es que lo escuchemos y que la queramos hacer el bien, y otra cosa es que no. Eso depende de nuestro libre albedrío que Dios nos ha dado, ese poder tan grande que Dios nos ha dado.
Y la cognitiva es todos los pensamientos que existen dentro de nosotros. La impulsiva también existe. Entonces ponía un ejemplo que cuando sufrimos un choque en el que tú no tienes la culpa, la impulsiva va a decir, ¿pero qué te pasa que no estás viendo? ¿Cómo vas? La cognitiva nos va a llevar a decir, ay, pues ni siquiera vio. Y la espiritual nos va a llevar quizás a decir, ay, pobre hombre, bueno, no se preocupe, vamos a ver qué hacemos. Esos son los ejemplos de las dimensiones que poseemos los hombres. Entonces sí tenemos responsabilidad, no tan solo por las glándulas. Hay responsabilidades que nos tocan y cómo es estar en contacto con Dios, con la palabra, con la oración, con la meditación. Eso nos va a llevar a una transformación de aquello que no nos gusta. Hay muchas cosas que a nosotros mismos no nos gustan. Y como dice Pablo, hago lo que no quiero y lo que quiero no lo hago. Eso existe en todos nosotros. Pero ¿qué nos lleva al cambio? Esa comunión constante, continua, diaria con el Señor. Y también una buena alimentación, el deseo de hacer el bien, y hay muchas cosas que sí son nuestra responsabilidad. Yo quiero, por la pregunta que hizo el pastor de que luego no tenemos control de si nuestras glándulas nos manejan, quiero decirles que ese control glandular es lo que llamamos el instinto, que es algo que no pensamos, lo hacemos, como dijo Nelly, impulsivamente. Por ejemplo, cuando viene algo que nos avientan en la cara, cerramos los ojos. No lo pensamos, simplemente lo hacemos, ¿verdad? O cuando vemos el peligro, por ejemplo, de un cable, de brincar, saltar para atrás para evitar el peligro. Pero la forma en que reaccionas instintivamente no es igual en todas las personas. Por ejemplo, ante el peligro hay personas que se apanican y no se mueven, se paralizan. Y sin embargo, otras reaccionan rápidamente. Ese es el distinto manejo interior del organismo, ¿verdad? ¿Cómo reaccionas instintivamente? Y sí es importante aprender, como usted lo mencionó, aprender a llevar a cabo comportamientos diferentes y formas de actuar diferentes. De esa manera es como va a haber cambios. Por eso existe la psicología, los psicólogos. Aunque muchas personas se resisten, es importante porque ahí se adquiere una psicoeducación nueva para pensar diferente y actuar diferente. Sí, por favor, hermano. Hablando de estos temas, hermana, en Deuteronomio 6:5 hay un versículo muy conocido por todos, y yo siempre lo he interpretado como la integridad, o sea, la integridad de tu ser, cómo debes amar a Dios de acuerdo a la integridad total. Pero si pudiera hacernos algún comentario en ese sentido, dice Deuteronomio 6:5, llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, pues digo, para yo no meter en problema, digo, pues ámalo con todo, ¿verdad? pero de la integridad, pero a lo mejor ahí habla de corazón, sí, de alma, sí, y de fuerzas, sí. Y yo no sé qué relación se pudiera también engarzar con todo lo que está diciendo, porque entonces, siguiendo con la pregunta del hermano, entonces el corazón vendría siendo la mente, en la interpretación que usted le da, es la mente, o incluiría las glándulas. En realidad el corazón es... ¿O es todo, vaya? Sí, ya vamos a decir, es el conjunto. Ya cuando dice, por ejemplo, aquí del corazón sale, ya es todo elaborado. Ya es como si fuera para nosotros la mente. Lo que ella quiere decir también es que las glándulas son el sistema hormonal. El sistema hormonal sí nos lleva a pensar diferente. Por eso cuando alguna persona viene a la terapia, por ejemplo, mujer que se encuentra entre ciertas edades, tráeme un perfil hormonal. ¿Por qué? Porque eso sí hace cambios acá. Y no nada más en las mujeres, también en los hombres. Porque aquí en Deuteronomio se habla con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces sí, siempre habíamos comentado, la enseñanza que habíamos recibido era alma es mente,
y el corazón más con sentimientos, pero ahorita que Alma una de es las la vida, glándulas... es de estar vivo. Alma es la palabra que viene, por ejemplo, de ánima. Ánima es la palabra para animal, el que se mueve, ¿verdad? El que tiene vida. Eso significa el alma. O sea, lo que hace que tu cuerpo se mueva, ¿verdad? Con todas tus fuerzas, ya está hablando del cuerpo en sí, ¿verdad? Y tu corazón te digo, es el conjunto de la voluntad, de los pensamientos, la voluntad y que te lleva a la acción, ¿verdad? Entonces el alma se puede interpretar en este caso más como la parte del espíritu. Como La vida misma. La vida, sí. La vida en sí, que es diferente del espíritu. La vida la tienen los animales y las plantas. Sí. Nada más para apoyar lo que usted está diciendo, de que los pensamientos o el pensamiento o la mente es lo que debemos controlar para controlar los aspectos hormonales y por lo tanto nuestras reacciones emocionales. En 2 Corintios 10:5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Sí, o sea, es lo base, ¿verdad? Pablo ya es muy moderno. Pablo ya nos habla, casi podríamos decir, con las palabras de nuestra época. Es muy, muy moderno en su lenguaje, muy evolucionado. Y a mí me llama la atención eso de Pablo, ¿verdad? Decían, como decía Pedro, ¿verdad? Que hablaba muy, muy difícil de entender. ¿Por qué? Porque para la gente de la época era difícil de entender los conceptos de Pablo, que eran muy evolucionados. Pedro lo dice. Sí, Pedro lo dice, ¿verdad? Que su enseñanza es muy difícil de entender. Hermana, también podemos complementar ahorita, como dijo el pastor, en este pasaje, el pasaje de Hebreos 4:12, donde habla de la palabra de Dios, que es lo que decíamos ahorita, de que las personas que tienen al Señor o el Espíritu de Dios tenemos que ser, o sea, reaccionar diferente o ser diferente a cualquier persona del mundo, porque dejamos que la palabra de Dios, así como dice aquí el último, dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces ahí es cuando no te detiene eso, pues entonces ahí ya estamos. Es que reacciona la naturaleza humana, Pati, que todos llevamos dentro, la naturaleza humana y la espiritual. Sí, por eso le digo, o sea, como todos tenemos lo mismo, la única manera de que podamos discernir es a través de la palabra, como lo que dije ahorita, la palabra de Dios, y meditar y apropiarnos de la palabra para que esa misma palabra que es la espada nos penetre y nos cambie. Porque si no es así, no hay otra forma. O sea, todos estamos en el mismo nivel de... Por eso Pablo habla del hombre natural y del hombre espiritual. Ajá, exactamente. Porque el hombre natural es el que, vamos a decir, el hombre sin Dios. Pero el hombre sin Dios. Y el hombre sin Dios, en un momento de hambre, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, que los tenían... En los campos de concentración matan por un pedazo de pan, el hombre natural, pero el hombre espiritual comparte la migaja de pan. Esa es la diferencia, ¿verdad? Que tu naturaleza siempre va a tratar el protegerte, porque eso es lo que vamos a decir, la naturaleza propia el instinto de conservación. Es un instinto, ¿verdad? Tiende a que te protejas a ti mismo. Sin embargo, aunque seamos mayormente espirituales, en algún momento va a surgir la naturaleza humana. Ah, sí. O sea, tenemos que cuidar. Por supuesto, porque la llevamos. El chiste es qué voy a hacer cuando surja o cómo voy a comportarme cuando surja. Si la controlo o la dejo. Exacto. Vamos a seguir con la lectura. Versículo 21.
Nosotros vemos, quise tener un mapa, pero no lo encontré. Hay un mapa que usaban los niños en que tenía todo el caminar de Jesús. Y ese estaba muy bien porque podíamos ir viendo los lugares, pero no lo encontré. Pero nosotros vemos aquí, por ejemplo, les estuve diciendo al empezar la clase que Jesús trataba de alejarse de Galilea hacia el norte y hacia el este. Ahora lo vemos que va más al norte, a la tierra de los fenicios, porque aquí nos habla de Sidón y Tiro, ¿verdad? Y Sidón y Tiro son ciudades fenicias. No llega hasta las ciudades, pero en los alrededores, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque no deseaba estar en la tierra de Galilea. Y dice, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. O sea, aquella mujer era una mujer gentil, era una mujer fenicia, era cananea, de raza, ¿verdad? Era cananea. Entonces, Jesús había salido del territorio de Israel y estaba en territorio de los fenicios. Entonces es natural que hubiera personas de esa tierra, ¿verdad? Porque estaba en la tierra de ellos. Y entonces, pero esta mujer ha oído de Jesús y lo busca y se acerca porque tiene un problema. Dice que su hija es atormentada por un demonio y le pide misericordia. Y fíjense, no le pide una cosa específica, sino misericordia nada más. Ten misericordia, Señor. Y luego dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. O sea, viene detrás de nosotros, grite y grite y grite. Ya nos molestó. Y Jesús no le decía nada. No hablaba con ella, nada. Pero se molestaron los discípulos y le dicen, ya, córrela, que se vaya. No la vas a atender, que se vaya. Y él respondió y dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús había sido enviado para restaurar, rescatar al pueblo de Israel. Esa era su misión, ¿verdad? Su misericordia hacía que se abriera, pero su misión era ir con el pueblo de Israel. Ahora nosotros estamos viendo aquí un cambio. Uno, Jesús está saliendo de la tierra de Israel. Segundo, gente gentil se está acercando a Jesús. Entonces vemos un cambio drástico. El que vino a rescatar, tanto como rescatar y restaurar, me quedo corta, a salvar, ¿verdad? A llevar a Dios totalmente al pueblo de Israel, no le estaba respondiendo el pueblo, ni le estaba respondiendo como individuos, ni le estaba respondiendo como nación, ¿verdad? Ya vimos cómo hasta los discípulos se sienten mal porque ofendió a las autoridades, ¿verdad? Entonces el pueblo en sí no le está respondiendo. Entonces se está abriendo un espacio diferente que vemos aquí. Y entonces Jesús les dice, ¿por qué no le habla a la mujer? Yo he sido enviado, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vamos a seguir con la lectura, 25.
Jesús dijo por qué no la atendía, porque él había sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero entonces ella vino y se postró ante él diciéndole: Señor, socórreme. O sea, a pesar de que él dijo: yo no vine con los gentiles, ella sigue terqueando el punto. Y no nada más sigue detrás, sino que se pone delante de él, como quien dice, cortándole el paso, y se pone de rodillas y le ruega: Señor, socórreme. Entonces respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Qué quiere decir el pan de los hijos? A lo que yo vine, a mi misión, a los de Israel. ¿Cómo voy a tomar la bendición de Israel y dársela a los extranjeros? Es lo que está diciendo. Pero la forma como lo dice es un poquito ruda. Eso es a la usanza judía. Los judíos llamaban perros a los gentiles. Perros, así les decían, ¿verdad? Entonces él es un poco más tierno, le dice perrillo. No es lícito echarle, es como decir: yo tengo la comida, el desayuno para mis hijos, y ¡ay, qué lindo mi perrito! Se lo voy a dar a mi perrito y dejo a mis hijos sin comer. Eso es lo que Jesús está diciendo, ¿verdad? No es lícito hacer eso. El pan de los hijos es de los hijos. Pero entonces la mujer, fíjense cómo ella no toma en cuenta la ofensa, porque era una ofensa. No toma, es humilde y no toma en cuenta la ofensa, sino que le dice: sí, Señor. O sea, tienes razón, Señor, soy un perrillo. Tienes toda la razón. Sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, no les echan el alimento de los hijos. Pero los hijos al comer tiran. Entonces los perrillos comen. Y lo que le está diciendo es: aunque sea una migaja, Señor, dame de ese pan. Una migaja. No me des el pan de los hijos, dame una migaja. También los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, ¿verdad? Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. O sea, a Jesús llevó a la mujer hasta el máximo, ¿verdad? ¿Qué tanta es tu fe? ¿Qué tanto deseas? ¿Qué tanto crees en mí? ¿Verdad? ¿Tu amor propio te va a alejar de mí? Porque al decirle perrillo, podía decir: a este no lo sigo, ¿verdad? Pero él la llevó hasta lo último. Sí, Señor, tienes razón, no soy digna, pero aún dame una migaja de ese pan, ¿verdad? Por eso dice: grande es tu fe. Lo que Jesús hace resaltar aquí es la fe de la mujer. Cómo tuvo fe hasta lo último, aún a pesar de todas las barreras que Jesús le ponía, ella conservaba la fe en él para salir adelante de su problema. Grande es tu fe, ¿verdad? Y dice que su hija fue sanada desde aquella hora. Estamos en el tiempo. Continuamos la próxima clase con el versículo 29.